Qué gustazo saludarlos. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos contentos porque hoy finalizamos una serie de 8 temas. Hoy vamos a hablar cómo finalmente Josué distribuyó la tierra prometida que Dios en el pasado le hace saber a Abraham. Hacen un pacto y recuerden que en un pacto siempre el ser humano ha fallado y Dios ha mantenido su pacto intachable, permanente, fiel. La carta a los Hebreos dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. En la naturaleza tenemos el arco iris, que hay otro movimiento que lo ha tomado para su ideología, pero desde el punto de vista bíblico, el arco iris representa el pacto de Dios fielmente para el ser humano. Y en esta oportunidad, Josué, el valiente guerrero, con un grupo de militares, de príncipes, y de todas las tribus de Israel finalmente pudo distribuir la tierra prometida. Ya con nosotros el pastor Ludin Guerra nuevamente para apoyarnos en este último tema de cómo se distribuyó la tierra prometida. Bienvenidos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos aquellos que se están agregando al programa Punto de Reflexión. Estamos finalizando la serie La Conquista de la Tierra Prometida, basada en el libro de Josué. Ya con nosotros el pastor Ludin Guerra, qué gusto pastor, nuevamente, Marvin, pastorazo, gracias. Tenerte por acá. Bienvenido al programa. Un gusto, la verdad que para mí es un privilegio poder hablar y compartir de este tema tan importante que personalmente me llena de esperanza, me llena de gozo. Y ya vamos a ver por qué eso. Finalmente un pueblo, imagínate, esclavizado por 430 años. Pero en el pasado también Dios haciendo un pacto con Abraham, dándole en promesa la tierra prometida que ahora Josué está a punto de distribuir ya algunas tierras conquistadas. Jericó pues conquistado, otros lugares. Hay otros lugares que van a distribuir que todavía las tribus tenían que conquistar, pero finalmente están en la tierra donde Dios le dijo a Abraham que se la daría a él y a su descendencia. Y hablando acerca de la herencia, imagínate uno en la vida anhelar una herencia material, ya sea una finca, una casa, un terreno, y decir, bueno, tengo un patrimonio que mis papás me dejaron. Bueno, yo creo que a todos nos emociona esa parte con relación a la herencia. Sí, claro, cómo no. Y nos emociona tanto como seres humanos que, hablando terrenalmente, esas mismas herencias terminan a veces destruyendo familias, terminan a veces terminando en pleito. Porque es tan importante en el aspecto humano de que representa a veces lo que nosotros ya conocemos en la sociedad, pero la promesa, la herencia que Cristo da es totalmente diferente, ¿verdad? Y hablabas acerca con relación a la herencia de pleitos. Por eso es importante que toda persona que tenga un patrimonio económico, ya sea que tiene empresas, tiene territorios, entonces tiene que hacer un testamento. Eso es lo que orientamos como pastores, porque dijiste esa palabra, pleitos. Y aquí vamos a reflejar en la palabra de Dios, por ejemplo, Josué capítulo 14, verso 1. Josué era el principal comisionado por Dios para distribuir la tierra que Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Aquí se está cumpliendo, pero también hay otros que participan en este asunto de distribución de tierras, pero para darle ese orden, porque si no vienen los pleitos cuando no hay una cuestión legal, en este caso de las herencias, y aquí vemos cómo Dios da el ordenamiento para que las tribus no se pelearan entre ellos. Exacto, y eso es un reflejo bien importante, ¿verdad? Y un ejemplo a seguir hoy en día, porque aparte de que se delegaron ciertas personas para hacer esta distribución, fueron guiados por Dios y no por una emoción. Y eso es importante porque al final vemos nosotros la repartición, ¿verdad? Sí. Rubén, Gad, media tribu de Manasés. A este lado del Jordán. Y algunos podrían decir, ¿verdad? ¿Por qué a ellos se les dio primero? O sea, ¿por qué? Pero no vemos eso en la Biblia. Y la Biblia es clara. La Biblia está sin filtros. La Biblia es clara.
no, como dijo un hermano, no es una cuestión de tapadera. Exacto. Tapando ciertos errores porque hay que reflejar solo la perfección. No, y aquí hay relatos donde aún siervos de Dios como David fallaron, pecaron, pero fueron restaurados. Y en el caso de David dice que fue restaurado de tal manera que todavía seguía siendo ese hombre conforme al corazón de Dios. En este caso notamos de que la distribución fue equitativa. Y decías, habían 2 tribus y la mitad de una tribu que se quedaron a este lado del Jordán, pero no hubo mala interpretación porque Dios intervino a través de Josué. La orden de Moisés, y porque eso fue en el tiempo de Moisés, ¿verdad? En Números capítulo 33, versículo 20, usted puede leer la palabra de Dios cuando ahí Moisés les dice, está bien, les vamos a dar estos dos lugares que ya conquistamos, pero eso sí, tienen que ayudar a sus hermanos en la conquista. Cuando terminen de conquistar las tierras, cuando yo les dé reposo, entonces ustedes van a regresar a su herencia, pero tenían que ayudar a sus hermanos. Exacto, había un compromiso ahí de ayudar a la conquista, ¿verdad? Y es interesante porque la economía del mover de estas tribus era el ganado. Y las tierras en ese lugar eran propicias para que esas tribus se quedaran. Pero yo leía este pasaje de Números y miraba cómo Moisés dice, ¿por qué quieren meter en duda al pueblo? Recordando él cuando Josué y Caleb fueron a ver la tierra y pusieron en duda todo, ¿verdad? Entonces él dijo, pero al final consulta a Dios y Dios en su voluntad pues les permite quedarse. Y yo creo que en este sentido Josué fue un testigo ocular de esa tierra juntamente con Caleb. De hecho hubo una petición que también Caleb le hace a Moisés. Entonces Moisés realmente es parte también de la distribución de esa tierra al inicio, de las tribus que se anticiparon, pero que también Moisés lo que logró es como esa reconciliación, que no hubiesen malos entendidos, porque yo me quedo con esa palabrita, ¿verdad? Cuando no hay un orden, hay pleitos. Exacto. Las herencias materiales en muchas ocasiones de la vida cotidiana y a nivel mundial ha sido objeto de controversia, de problemas. Y voy a decirlo de esta manera muy cruel, aún hasta muertes han habido por no dar un ordenamiento cuando se trata de asuntos de finanzas. En este caso, Moisés entregó una herencia anticipada a 2 tribus y media, y las voy a mencionar, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, con el compromiso de que los valientes de estas tribus tenían que ayudar a sus hermanos para conquistar las otras tierras restantes. Por otro lado, Caleb, que fue otro testigo ocular cuando los manda Moisés a espiar la tierra prometida, le hace una petición y le pide Hebrón. Y este hombre sí tenía fe, porque dice que tenía 85 años en el relato de Josué. Y él dice, yo estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó, cuando yo tenía 40 años. Y cuando finalmente Josué empieza a distribuir la tierra, curiosamente Caleb le consulta a Josué y le dice, Moisés me dio esta tierra. Y entonces Josué le dice, bueno, entonces hay que conquistarla, pero no era una tierra fácil porque habían gigantes. No, y la verdad es que esto a mí me llena de mucha fe, porque recordemos de que en ese tiempo la victoria en la guerra a un pueblo no se le atribuía al pueblo, sino al Dios del pueblo. Por eso en el programa pasado hablábamos de Jai y de la derrota y el pecado oculto. No pudieron. Viene Josué y él se rasga sus vestiduras. ¿Por qué nos ha sacado de allá? ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová de los ejércitos era el que estaba quedando mal. Y si las demás naciones se enteraban de que eso había sido, entonces el Dios de ellos no los está respaldando, hablando desde ese punto de vista, ¿verdad? Sí, yo creo que la deidad jugaba un papel muy importante en los pueblos de esa tierra. Y también Jehová de los ejércitos, que era el Dios del pueblo de Israel. Voy a leer literalmente algunos pasajes que tienen que ver con la distribución de la tierra prometida. Josué capítulo 14, verso 1 dice la Biblia: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué tal te parece los líderes que estuvieron al frente? Josué fue el principal, pero el sacerdote Eleazar, que representaba esa parte espiritual, es decir, quien oficializaba los asuntos espirituales en el tabernáculo de reunión,
pero también cada líder de cada tribu, ¿verdad? Entonces ellos fueron convocados y entonces ellos se pusieron de acuerdo para distribuir la tierra. Yo creo de que es algo de admirar para hoy en día, porque debemos de nosotros de estar en un mismo sentir cuando Dios nos ha dado una misión, porque ahí no habían intereses personales, ahí estaban en cumplimiento y en obediencia a lo que Dios les había dado. Entonces no habían discusiones personales, sino que cada líder es puesto por Dios para cumplir su misión. Y digo, es un ejemplo para nosotros hoy en día, pastor. Es decir, que todos estaban, o sea, los que iban a ser parte de la herencia, porque aquí se estaba jugando tierra. La riqueza se simplificaba en ganado, iba a ser agricultura, ya Dios no les iba a mandar el maná, tenían que echar punta, como decimos, ¿verdad? Y trabajar, entonces era una tierra muy importante para cada tribu. De hecho, algunos historiadores y comentaristas dicen que para este punto había como 1 millón de judíos, o 1,5 millones de judíos. Entonces imagínense la proporción de las tierras, de la herencia, y en este sentido están los principales de cada tribu, los que estaban interesados en las tierras, más Eleazar, que lo consideraba un líder definitivamente espiritual, y el valiente militar Josué. De manera que todos los que estaban interesados o los que iban a ser parte de la herencia estaban ahí para ser testigos de la distribución equitativa. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque el Señor para su iglesia hoy en día tiene un propósito, una comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tenemos una misión que cumplir, y me llama la atención esto porque muchos líderes en nuestras iglesias locales, por ejemplo, incluyéndome como pastor, a veces estamos jalando cada quien por una línea. Y si miramos estos líderes de cada tribu, no estaban jalando a cada quien por una línea. Estaban alineados a lo que el Señor les había dicho. Entonces, podemos pensar diferente, pastor. Podemos tener discrepancias, pero la misión sigue siendo la misma. En este sentido es importante, involucrados en la misión, que estemos bajo una misma dirección. El propósito es evangelizar y discipular. Esa es la comisión. Ir, alcanzar y luego formarlos de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo a los lineamientos del Señor. De hecho, cuando unificamos ese criterio, que creo rescatar ese punto, creo yo que podemos ampliarnos y podemos unificar esfuerzos para ir al campo, ya sea en campos blancos, como es nuestra terminología, abrir campos blancos en donde no hay evangelio, ir a las misiones en otras partes del mundo. Cuando estamos unificados, creo que podemos lograr grandes cosas. Sigo leyendo con relación a este tema de la distribución de la tierra prometida. Verso 2 del capítulo 14. Por suerte se le dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque recordemos que ya 2 tribus y media ya les habían repartido, que es lo que estamos enfatizando. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Entonces notamos que hay una distribución muy importante para la tierra prometida, donde intervino Moisés, Josué, Eleazar y los príncipes de cada tribu. De esa manera todos los involucrados, para que no hubiese ninguna mala interpretación o que se distribuyera de una manera muy parcializada. Así que quédese con nosotros, porque vamos a continuar cómo se van ubicando las demás tribus en la tierra prometida. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué bueno de saludarlos. Nos encontramos en Chiquimula, en el Seminario Teológico Amigos Berea. Me encuentro con mi amigo, pastor y compañero Danilo Peña. La pregunta va a girar con relación al tema de la adolescencia. El adolescente, pues dentro de las iglesias es una realidad, sin embargo es un área que hemos descuidado.
Pastor Danilo se ha desarrollado en esa área por muchos años y él nos va a contar qué es un adolescente, esa etapa, cómo lo has vivido pastoralmente y como líder espiritual y de qué manera podemos nosotros ayudar a crecer espiritualmente a nuestros adolescentes. Muy bien, gracias, pastor. Es un tema muy importante que muchas veces como iglesia no le prestamos la atención debida. Un adolescente, bueno, hay distintas edades que abarca la adolescencia, sí, pero regularmente a la edad de 12, 14 años, el adolescente sufre, o el muchacho sufre, o la señorita, varios cambios en su vida. Entonces, estos cambios provocan una reacción, un cambio en donde ya deja de ser de un niño y ahora se convierte ya en un adulto, en un joven. Entonces ahí hay un choque también de rebeldía, sí, ya la autoridad del padre hacia él ya no es la misma y entonces uno como padre se encuentra muchas veces sin muchas estrategias y para poder ayudarle. Y entonces parece que ya no somos aquellos amigos, sino que nos convertimos en enemigos de nuestros hijos porque hay mucho regaño, debemos de disciplinarlos. Y entonces ellos quieren encontrar también una respuesta y es ahí donde la iglesia puede ayudar tanto al padre como para el adolescente. Hay alguien que escribe mucho sobre ello, que es el doctor Dobson, y él habla de que cuando el muchacho cumple 12 años, él quisiera meterlo en un barril, dice, y sellarlo. Y cuando ya cumple los 15, entonces sacarlo para evitar esa crisis de los 12, 13, 14 años, que creo que nosotros lo hemos vivido, pero también es una etapa de decisiones. Sí, importante. Importante este tema. Dijiste 3 aspectos bien importantes. Vamos a recapitular. Adolescencia es sinónimo de cambios, así es, de crisis, pero también es una época donde se le puede ayudar al adolescente. Es aquí donde la iglesia, con el liderazgo en general, tenemos que tomar cartas en el asunto. La adolescencia, aunque es una época de cambios, de ir madurando hasta convertirse en todo un joven, no lo podemos meter a un barril definitivamente, pero sí podemos llevarlo a que experimente ese cambio en Jesucristo. Así es. Y este cambio en Jesucristo o este acercamiento a Jesucristo, quiere decir, le va a ayudar en su identidad. Sí, perfecto. Le va a ayudar a tomar buenas decisiones, porque recordemos que muchos alcohólicos, muchos que empiezan con vicios, iniciaron en la edad de su adolescencia. Pero también lo positivo, muchos que tomamos una decisión por Cristo Jesús a la edad de 13, 14 años, después de 30 años, aquí estamos. Así que también adolescencia, en tercer punto, es decisiones. Y la mejor decisión para los chicos es tener a Cristo en el corazón. Así es. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto que sea parte del programa Punto de Reflexión. Usted es parte de esta familia donde aprendemos principios de la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo finalmente se distribuyó la tierra prometida, una tierra que Dios en pacto con Abraham le promete a él y a su descendencia. Josué, juntamente con el sacerdote Eleazar, que estaban vivos, y también los principales de cada tribu. Recordemos que a este punto ya Moisés estaba muerto, el siervo de Dios, pero que él había distribuido a Caleb, que sería la tierra de Hebrón, que no era tan fácil de conquistarla porque ahí estaban los gigantes, recuerden eso, y que Caleb posteriormente le hace el pedido a Josué, bueno, se llegó el momento, la tierra ya es nuestra. Entonces Josué le dice, bueno, dale. Y las 2 tribus y media que ya Moisés también distribuyó. Ahora nos vemos en este punto de las demás tribus de Israel. Entonces fíjense que yo tengo entre mis notas acá, lo voy a leer. Entonces, hermano Ludin, que es nuestro invitado de la semana, tenemos a este lado del Jordán a Rubén, a Gad y la media tribu de Manasés. Ajá. Bueno, luego
Josué, juntamente con todos los principales de las tribus, entonces Judá pues quedó al sur, Efraín al centro, la media tribu de Manasés al norte, que era una tribu que faltaba, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan recibieron sus lotes según el sorteo. Y aquí quiero hacer alusión a Josué capítulo 18, verso 1 en adelante, y luego pues escuchamos el criterio de Ludin, cómo finalmente las demás tribus se distribuyeron en la tierra prometida. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Lo voy a leer una vez más. Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Estas 7 tribus no habían pues sido distribuidas todavía en sus tierras, y entonces acuden a Silo, es decir, el lugar donde estaba el tabernáculo, y Dios los guía. Entonces dice la palabra del Señor: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes. O sea, miren qué excelente administración. Y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Digamos que en cuestiones geográficas, Pastor Ludin, aquí lo que hizo Josué fue una demarcación con alianza divina. Sí. Mientras estábamos hablando de esto, me recuerdo de la repartición que hizo mi abuelo con sus tierras. Ajá. Él hizo algo que me hacía recordar este pasaje. Él hizo papelitos y numeró el terreno de la manera más equitativa que él pudo, ¿verdad? Porque, sí, pues. Y numeró 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Los enumeró. Ajá, y le dijo, bueno, cada quien venga a traer un papelito, y el número que les toque según el mapa, ese va a ser. Y así fue como se hizo, ¿verdad? Cada quien con su propia mano en ese aspecto. Y echar suertes en ese aspecto, no quiero decir de que sea rifar o cosas así como hoy tenemos en mente, ¿verdad? Que ahí estaban todas las tribus. A ver cuál nos toca, o crucemos los dedos. No. Echar suertes era siempre siendo guiado por el Señor, ¿verdad? O sea, estaban distribuidas de manera equitativa y guiado por el Señor siempre. Echar suerte no era un asunto de juegos de azar como interpretamos en la actualidad, era la forma como Dios estableció en esa época. En esa época, exacto, recuerden que el Espíritu Santo pues eventualmente venía, especialmente en la época de los jueces, pero en el Nuevo Testamento sí somos guiados por el Espíritu, ya no por suerte o aunque los sueños o visiones, otras formas, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, esto está claro. Entonces echaron suertes, pero fueron guiados por Dios ahí en Silo, donde estaba erigido el tabernáculo de reunión. Esto me hace recordar, juntamente con lo que nos describí de tu abuelo, muy atinado, una forma práctica, empírica de cómo distribuyó su herencia. Al final, él es el dueño. Exacto. Y con el dueño, ¿quién pelea? Ahí sí que nadie pelea. Eso me hace recordar también históricamente para el pueblo de San José Lara, a quienes mandamos un saludo a toda su gente, porque ahí hubo una demarcación. Cuando ellos peleaban para que subiera categoría de municipio, en Chiquimula les pidieron una demarcación, porque ellos pedían que tenían todas las condiciones, había gente intelectual, había economía, entonces hay una batalla. Quienes no han leído mi libro, les animo para que me contacten, o en San José Lara ustedes lo pueden encontrar, porque describo en una monografía los orígenes de la educación. La sistematicé desde la primera hasta la última en el casco urbano. Entonces encuentro rasgos históricos, y en la primera sección incluyo aspectos políticos, geográficos y cómo se fundó el municipio desde punto de vista histórico y registros de primera mano.
Entonces en ese diálogo, en esa lucha, entonces no querían convertir a San José Lara en municipio porque decían que no tenían ni siquiera un mapa, una demarcación. Entonces, esto me recuerda que les necesariamente tuvieron que hacerlo. Y esa demarcación se encuentra en el libro del licenciado Ricardo Moscoso, que partió de este mundo, que en paz descanse, y él escribió la primera monografía, y entonces él tiene en su libro esa demarcación. ¿Qué es lo que hizo Josué? Vayan, recorran, luego vengan a mí, vamos a distribuir las partes que se demarcaron y eso va a ser la herencia para ustedes. Y esto es bien curioso, Pastor Ludwig, porque hubo un orden en cuanto a la distribución de la herencia, pero quien finalmente los guió para que no hubiese un problema entre ellos fue la intervención de Dios, y especialmente que en la puerta del tabernáculo que estaba en Silo, allí en la puerta que simbolizaba la presencia de Dios, los príncipes, Josué y el sacerdote Eleazar y todo el mundo, calabaza, calabaza, cada quien para su casa, se fueron felices. Exacto, ese es un buen punto a resaltar, porque no estamos en esta oportunidad hablando de estrategias en sí. Porque algún abuelo hoy nos estará viendo y dirá, entonces yo lo que voy a hacer es hacer una repartición equitativa. Pero aquí lo que el pastor acaba de decir es importante. Estaban en la presencia, en la guianza del Señor. Y quiero que eso es lo que resaltamos en esta parte. Si hemos de hacer algo, hemos de hacerlo en la dirección, en la presencia de Dios. Por eso el lugar simbolizaba algo ahí. Y usted también resaltaba algo muy importante que yo también lo repito. Y es, ustedes y yo hoy en día tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Ese es un privilegio que no lo tenían ellos. Entonces, ese es un punto muy importante. Y tenemos la palabra que nos guía a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo. Exacto. Y tenemos en el Nuevo Testamento, como dijo alguien, sin Nuevo Testamento no hay cristianismo, porque el cristianismo, el axioma es que tenemos que tener el Nuevo Testamento, y nuestro punto de partida es el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos la guianza del Espíritu Santo, que es la era del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y tenemos también la palabra escrita. Es decir, quedó todo el registro de los mandamientos del Señor, cómo los apóstoles de primera mano tenían pues los mandamientos, la forma como debemos de hacer doctrina en asuntos de fe y moral, que sería nuestra conducta. Y entonces ahí nosotros regimos la forma como podemos actuar, y también sobre la guianza del Espíritu Santo, resaltando esta parte que antes era por suertes, pero siempre guiados por Dios. En esta ocasión pues nos guía el Espíritu Santo hacia toda dirección, en incertidumbre a nivel personal, familiar o en el ministerio. Él nos lleva y nos hace saber y nos confirma cuál es la voluntad de Dios. Quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a analizar qué representa ahora la tierra prometida. Aquí dimos como pincelazos. Usted puede leer desde el capítulo 14, finalizarlo al capítulo 18, capítulo 20, donde usted así certeramente usted puede analizar los registros de cómo se describió la tierra para las tribus, la demarcación, que no es nuestro énfasis, nuestra intención, sino dar pinceladas de cómo se distribuyeron entre las tribus esta tierra, pero que representa algo más en el Nuevo Testamento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Una de las cosas que yo resalto en este programa está en el siguiente versículo que quiero que ustedes lean ahí desde casa. Y es Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice, todo se cumplió. Ante las noticias, ante la incertidumbre, ante el fin del mundo que se acerca, ante muchas falsas noticias, lo que esto ha provocado en la población cristiana muchas veces es miedo. Y yo no logro entender cómo un hijo de Dios puede tener miedo ante lo que se viene. El Señor dijo que cuando veamos estas señales, erguíos, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. El fin del mundo, la segunda venida de Cristo para un hijo de Dios es esperanza eterna, es redención. Debe de ser gozo y no motivo de miedo. Y lo digo porque dice este versículo, todo se cumplió.
todo se cumplió. Y así como el Señor cumplió para las tierras de Canaán, así el Señor tiene una promesa para sus hijos hoy en día de una esperanza eterna segura en Él. Así es que no temas, confía en el Señor, que todo se va a cumplir tal como dice su palabra. Dios te bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Todos aquellos que se están agregando al programa Punto de Reflexión, Dios los bendiga. Estamos abordando el último tema de la serie, la conquista de la tierra prometida. Estamos en este último tema con el pastor Ludwig Guerra hablando de cómo se distribuyó la tierra prometida. En este segmento queremos abordar cuál es el fin de esa narración bíblica, histórica, verídica, pero cómo el Nuevo Testamento marca un principio espiritual. Hebreos capítulo 4, verso 8 en adelante dice la Biblia: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué tal te parece este texto del Nuevo Testamento que viene vinculado con la distribución de la tierra prometida? Sí, bueno, y aquí vamos como que amarrando las pinceladas que te dice que traíamos. Porque ¿qué implicaba esta repartición de las tierras? Implicaba una promesa cumplida. Implicaba un reposo que tantos Dios buscaron, porque recordemos de que venían de una esclavitud. Sí. Recordemos que venían de andar también en el desierto por 40 años. Eso era algo añorado para ellos. Sí. Entonces, este momento representa, o sea, yo imagino esa reunión ahí en Silo. Me imagino ese momento de, al fin. Emocionante. Emocionante. O sea, hablándolo como que fuera una película, ahora me lo imagino así, es como, al fin la promesa del Señor cumpliéndose. Y ese es el objetivo de esta parte final, pastor, de ver la promesa del Señor y el reposo, porque eso implicaba para ellos, ¿verdad? Al fin vamos a estar en... Número uno, hay una promesa, o sea, la fidelidad de Dios. Y comentarte también que quienes disfrutaron de esa tierra fueron la segunda generación. Porque la primera generación, que fue la generación de Moisés por desobediencia y testarudos, pues estuvieron 40 años errantes ahí ambulando en el desierto. No porque Dios no quisiera, sino por la desobediencia y la rebeldía de ellos. Pero que finalmente en la segunda generación vieron esta bendición. Finalmente concretada la promesa y la fidelidad de Dios en el pasado. Ahora yo quiero resaltar acá un punto. Los padres de familia, en mi caso mi mamá ha sido una mujer guerrera, valiente y que lo dio todo por la familia. Y que de alguna manera algo que se esforzó ella con mis hermanos, especialmente los más pequeños, yo soy el jume de la familia, somos 5, juntamente con mi hermano mayor, ellos se sacrificaron para darnos el estudio. Que podemos simplificarlo como una herencia en el aspecto educacional. De igual manera hay otros que son empresarios, hay quienes ahora manejan una finca, una empresa, y que finalmente los hijos terminan administrando y recibiendo la estabilidad. Menciono esto porque la promesa de Dios fue para la segunda generación. Sí. Es decir, ellos todavía vieron algunas cosas del desierto, pero la mayor parte la vivieron aquí en la tierra prometida. Fueron ellos los que encontraron pues esta bendición y que finalmente se establecieron como un reposo. Y aquí nos lleva al segundo punto. Primero, la promesa de Dios. Indiscutiblemente Dios es fiel, pero la segunda promesa, o el segundo punto mejor dicho, es en cuanto al reposo. Ahora, aquí hay mucha discusión teológica, porque hay un movimiento que dice que es el sábado, nosotros nos reunimos el domingo y decimos estamos en el día del Señor. Bueno, ¿cómo interpretar teológicamente este punto del reposo basado en lo que leímos en Hebreos capítulo 4, verso 8 al verso 10? Sí, bueno, yo lo resumo con la siguiente frase. El reposo para mí está en la presencia del Señor. Y yo la otra vez meditaba en Hebreos y ahorita cabal quiero leer Hebreos capítulo 3, siempre por el fundamento bíblico, ¿verdad? Del versículo 7, mire lo que dice. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo,
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En hebreo se está haciendo referencia a estos días en el pueblo de Israel en el desierto. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y vieron mis obras, ¿verdad? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice el Señor, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En mi reposo, sí, pues. ¿Por qué? Porque andaban vagando en su corazón, no tenían reposo. Y esto es algo que yo resalto en este pasaje. Hay un reformador, no recuerdo el nombre, pero él decía, fuimos diseñados para Dios, decía él. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios. O sea, fuimos diseñados para Él. Y toda persona, por mucha felicidad que aparente, no va a tener reposo si no descansa en la presencia del Señor. O sea, el verdadero reposo sería estar en Cristo. Estar en Cristo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Descansar. Bíblicamente encontramos que hay dos reposos. Previo a este que estamos hablando, el séptimo día. Dice la Biblia en Génesis que Dios reposó de todo lo que Él había creado y el séptimo día descansó. Sí. Sabemos de que no es que Él se haya cansado, sino que Él culminó todo lo que se había propuesto en 6 días, pues crearlo. O sea, no había más razón para crear cosas nuevas, sino sencillamente fueron 6 días. Y luego Éxodo capítulo 20 nos revela que también fue un modelo, porque nos cansamos, hay cansancio físico, mental. Desde esa perspectiva creo yo que Dios nos dejó un modelo muy importante. El cuerpo necesita descanso. Yo veo gente que trabaja duro y eso es bueno. El trabajo, implícitamente en el trabajo está la bendición de Dios, pero también Cristo dijo el afán. El afán del trabajo es algo que está matando a mucha gente. El estrés, vienen las tensiones y las tensiones lo transmiten al cuerpo, lo que llaman los psicólogos las enfermedades psicosomáticas. Entonces es un asunto donde uno necesita hacer un alto. 6 días lo podemos pues considerar para el trabajo. Usted puede levantarse temprano y luego pues estar tranquilo. Pero hay un día donde usted debería descansar. Ese es el punto de cómo la Biblia presenta acerca de que Dios descansó el séptimo día y lo plantea en Éxodo capítulo 20. Ahora estamos hablando propiamente de otro reposo, que el agiógrafo de Hebreos está diciendo de que la tierra de Canaán era un reposo. Entonces vemos que hay un descanso que ya lo describimos. Bueno, pero luego dice este autor de Hebreos también que falta un reposo. Falta un reposo, lo dice. Entonces el reposo, llegamos a la conclusión bíblicamente que es estar en Cristo, es estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pensás con relación a los días? Porque un movimiento dice, es sábado usted. Y hay quienes que dicen, mire, es el domingo. Entonces, ¿cómo resolver ese problema teológico y que hasta cierto punto pues hay confusión dentro de la iglesia? Sí, bueno, yo creo de que... Bueno, y recordemos de que estos están los 10 mandamientos, ¿verdad? Es un punto de partida bien fuerte. Pero detrás de cámaras nosotros hablábamos también sobre un principio, sobre una norma y cómo esto era una norma para aquel entonces. Y usted tocaba un punto bien importante, ¿verdad? De que es que el Señor se interesa en nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. Sí. Y los mandatos en su palabra son para nuestro bienestar, solo que a veces nosotros no lo vemos de esa manera. Entonces, para mí, uno de los principios es que debemos de descansar, ¿verdad? Sí. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, los fariseos que idolatraban el día sábado, que era el día de reposo para los judíos y que lo mantienen el Shabbat, Cristo les restregó realmente de que ellos quebrantaban a cada rato. Sí. ¿Verdad? O sea, habían colocado leyes que no era el verdadero sentir. Si el día de reposo fue por causa del hombre, no al revés. Sí. Entonces, los fariseos en ese tiempo, en la época de Jesús, estaban oprimiendo al hombre cuando es un día que tenían que gozarlo. ¿Verdad? Algunos a escondidas llevaban a sus ovejas a tomar agua, porque se supone que ese día no tenían que llevar a una oveja. Entonces, pero ellos a escondidas lo hacían. Entonces el reposo es para el bienestar del ser humano. Entonces ahora, en mi criterio,
las grandes preguntas que surgen es, hay trabajos que son domingos y descanso martes. Ahí vienen las preguntas teológicas e inquietantes, porque yo digo, yo no puedo decirle a alguien, por ejemplo, si descansan martes, que hay una ovejita mía que tiene 1 año de convertida, entonces ella está luchando por su hija. Le está dando estudio, le está dando alimentación y me dice, mira, el trabajo es de lunes a domingo. ¿Qué hago? Pues yo no le iba a dar los 3,000 pesos o el sueldo mínimo. Fácil es decirle, no, usted mire, fíjese, si no le dan el domingo, usted está en pecado, usted es cuestionable su salvación. Y entonces, en ese punto de vista, es estar en Cristo. Entonces yo le digo, exacto, si el martes es el día que usted le dan el día libre, tome ese día, guárdelo. Descanse, levántese tarde, ocúpelo para su familia, repose, lea la Biblia, ore. Si hay martes de oración, vaya a la iglesia fielmente. Entonces usted va a hacer, su día de reposo va a ser el martes. En el caso de los pastores, aquí vamos a revelarnos, no es el domingo, nuestro descanso, no, el domingo es cuando más trabajamos. ¿Qué pensás de eso? El domingo es donde más trabajamos, sí. Pero regularmente nuestro día de descanso es el lunes. Exacto. ¿Verdad? No, y creo que resaltamos ese principio. Yo sé de que tal vez muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, pastor, pero es bíblico también lo que estamos hablando. Pero cuando yo pienso en esto, no estamos diciendo tampoco dejemos de congregarnos. No, para nada. Entonces, cabe la aclaración acá, porque el Señor también nos llama a la exhortación, ¿verdad? Sí. No dejar de congregarnos. Somos parte de una comunidad, la fe. Sí. Pero no se trata de un día en específico, sino de reposar en el Señor. Y este es el punto que queremos complementar. El domingo se guarda para estar en la iglesia como familia y es un deber congregarnos, porque hasta cierto punto aspectos políticos vinieron a establecer un día de descanso. Y esto no solamente es por razones de iglesia, sino por cuestiones de los trabajadores. Ahora, si se cambiara por alguna razón las leyes, un ejemplo, y colocaran que el día libre es lunes, pues seríamos lunáticos. Entonces nos motivaríamos a congregarnos lunes, ¿verdad? ¿Qué sería el sentido común? O sea, lo que estamos diciendo es que en algunos casos, cuando el trabajo no lo amerita, o sea, no peca. O sea, tampoco es cuestionable su salvación. Pero la mayoría, pues dan el domingo. ¿Ya? En cuestiones de empresa privada o en asuntos del gobierno, trabajos del gobierno, es el domingo. Entonces, algunos dicen, no, pues que el domingo es una cuestión de la religión oficial y que por lo tanto el sábado es el día del Señor y que entonces por lo tanto es la verdad. Guardar el sábado, no, es estar en Cristo. Ese es el corazón del mensaje. Exacto. Y que sería nuestro punto de reflexión. Entonces quédese con nosotros porque en el siguiente segmento venimos con las conclusiones generales, pero claro, hay que congregarnos. El domingo es el día que se ha establecido a nivel nacional. Bien. Congréguese. Si por alguna razón pues usted no puede, pues guarde el día que le han asignado en su trabajo, guardarlo, pero guárdelo bien, ¿verdad? Y también esté en comunión con Dios. Senderos quiero andar, su palabra me alienta y fortalece al darme cuenta en mi transformación y agradezco por su amor y compasión. Tan solo le pido su fortaleza, que su gracia a mi lado siempre esté. Con ello llegaré hasta mi meta.
Muy felices de estar en este segmento final para las conclusiones, que serían nuestros puntos de reflexión final sobre el tema de cómo se distribuyó la tierra prometida. Dimos pinceladas, recuerden que fue Moisés al inicio, Josué como esa segunda generación de israelitas, al sacerdote Eleazar, los principales de cada tribu, que serían los príncipes, para que todo pues se formara o se distribuyera en forma equitativa sin ningún problema. Al final vemos en el discurso de Josué, cuando les dice, bueno, vean ustedes la fidelidad de Dios, ustedes vean a quién servir. Como dijo el pastor Ludwig, todos los pueblos asociaban las victorias o las derrotas a sus dioses, y en este caso Josué apela al Dios verdadero y les dice, Dios ha sido fiel. Y entonces la siguiente declaración, que la sabemos de memoria, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pastor Ludwig, mi punto de reflexión final sería que fue muy equitativa la distribución de la tierra prometida, y entre los hermanos israelitas al final pudieron descansar y pudieron comprobar la fidelidad de Dios. Mi punto de reflexión lo baso también en versículo 45 del capítulo 21. Y termina este libro diciendo las siguientes palabras. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y hace un punto y coma, que un punto y coma es como una comparación, y después dice, todo se cumplió. Y eso, yo me quedo con ese punto de reflexión, pastor, en esta oportunidad, porque hablábamos de un reposo que aún falta. Y no se ha cumplido. Y ese reposo que aún falta es nosotros en la presencia de Cristo en su segunda venida. Y esa aún no se ha cumplido para los que hoy estamos en vida, y el Señor aún no ha venido, aún hay. Pero ¿por qué estoy resaltando este punto de reflexión? Porque hay rumores de guerras, hay rumores de miedos, hay rumores de esto, pero en todo se va a cumplir como el Señor lo tiene en su palabra y en su promesa, y yo debo de estar confiado que así va a ser. Así como se cumplió esta repartición de tierras, que es el punto de reflexión final, también el Señor va a cumplir con ese reposo que Él promete, y yo debo estar confiado, venga lo que venga a este mundo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en este sentido, pastor Ludwig, estoy entendiendo bíblicamente que estar en Cristo es el reposo verdadero. Amén, así es. Pero que se va a consumar en la vida eterna, cuando Él venga en gloria, con las señales que Él estableció en su misma palabra, de cómo algunas cosas van a suceder previo a la venida de Cristo, y luego vamos a entrar a un reposo pleno. No es que nos falte, pero es que hay una promesa que comienza en Cristo. O sea, vivimos en paz, en bendición. Eso no quiere decir que no hay muerte. Eso no quiere decir que no hay luchas, que no vamos a batallar con la carne, como dijo el evangelista, ¿verdad? G. Ávila, esta carne es más mala que el diablo, dijo. Y el Señor mismo lo dijo en su palabra. La verdad es de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, estar en Cristo no nos exime de estas cosas, pero estamos en un reposo espiritual. Sabemos de que hay una garantía, pero cuando entremos y se concrete esa salvación, cuando el Señor venga en gloria, entonces ya todas estas primeras cosas, dice Apocalipsis, que se van a retirar, y entonces vamos a estar plenamente un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Ese es el reposo que está hablando el agiógrafo de Hebreos. Pastor Luis, un mensaje final para toda la audiencia de Punto de Reflexión. Hay un pasaje final que queremos citar cuando estamos hablando, se nos viene a la memoria, y es Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y lo está escribiendo el apóstol Pablo desde una cárcel, desde un sufrimiento. Y uno dice, ¿cómo él se puede gozar? ¿Cómo él puede tener reposo? ¿Cómo él puede estar? Porque la conclusión final de este versículo es: mi gozo, mi reposo no depende de las circunstancias. Mi gozo, mi reposo depende de mi relación con Cristo, la presencia de Dios en mi vida. Así es que quiero animarles a seguir en la presencia del Señor. Quiero animarles a seguir en nuestros tiempos devocionales, a acercarnos a Dios cada vez más y a meditar en su palabra, que es nuestra guía, de ahora en adelante siempre lo será. Perfecto. Gracias, Pastor Luis, por atender la invitación. Doy un consejo final a quienes tienen herencias materiales. Haga el testamento.
Haga el testamento. Ay, pastor, usted ya me quiere ver muerto. No, hombre, no, va a evitar problemas. Hoy aprendimos una narrativa bíblica que se hizo en orden y los hermanos israelitas al final aceptaron las condiciones bajo la alianza de Dios. Entonces haga un papel legal, porque así se va a evitar que su familia se pelee. Pero lo más importante, y yo me voy con este último punto de reflexión final, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es nuestra fe en Cristo. Amén. Bajo ese pensamiento nos vamos. Bendiciones, y así Dios nos permite. Gracias, pastor. Nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.